Vamos a estudiar el concepto de derivada de una función cuando tenemos una única variable independiente. Bueno, tenemos varios conceptos en el análisis matemático, pues hemos partido de diversos conceptos. Por un lado hemos estudiado o conocemos ya el concepto del límite de una función, que es el valor al que se aproxima la función cuando la variable independiente se acerca a un determinado punto. Tenemos también el concepto de continuidad, que nos dice si la función se aproxima al mismo punto para el cual tenemos el valor de la función en ese punto. Es decir, si para un determinado valor de la variable independiente, alrededor de la variable independiente la función se va aproximando al valor que tiene esa función en la misma variable independiente. Este es el concepto de proximidad. El concepto de derivada lo que nos hace referencia es a qué tasa está cambiando la función, es decir, si la función se incrementa mucho o poco alrededor de ese determinado punto. Es decir, cuando hay pequeños cambios en la variable independiente, si esos pequeños cambios de la variable independiente van asociados a cambios muy grandes o muy pequeños, una tasa de crecimiento muy grande o muy pequeña de la variable dependiente. En el gráfico de la derecha ilustramos un poco este concepto de derivada. Podemos ver que para ciertos valores, como tenéis ahí indicado, de la variable dependiente, fijaros aquí en el valor de la variable dependiente, pues le corresponde para esta función que tenemos ahí indicada, le corresponde un valor de la función. El concepto de derivada hace referencia a cómo varía la función, es decir, es el mismo concepto que cuando pasamos de x a x más j, lo que estamos comparando es si el cambio que se produce en la variable dependiente respecto del cambio que se produce en la variable independiente. Es decir, comparamos el cambio que se produce en la función cuando pasamos de x a x más j, lo que hacemos, el concepto de derivada nos hace referencia a esa noción de si es muy grande el cambio que observamos en la función respecto al que ha cambiado en la variable dependiente. Si por ese crecimiento de la variable independiente se produce un gran crecimiento de la función o un pequeño crecimiento de la función. Aquí, como podéis ver, pues si las escalas son similares, la función crece un poco menos, o la función decrece un poco menos, ¿no?, en cuantía de lo que crece la variable dependiente. Podemos ver esos mismos cambios ante ese mismo concepto, esa misma tasa, esa misma relación de cuánto hay de cambio de una función respecto de otra en incrementos más pequeños. Podemos comparar la tasa de crecimiento que hay en la función cuando pasamos de x a x más h en un crecimiento más pequeño respecto la tasa, cuánto crece la variable independiente, lo podemos comparar con cuánto ha decrecido la variable dependiente. Lo que haríamos entonces sería dividir el crecimiento de la variable dependiente entre el crecimiento de la variable independiente para ver si el crecimiento de la variable dependiente es 2 veces mayor que el de la independiente, 3 veces mayor que el de la independiente, este 2, este 3. Es el concepto de derivada cuando estamos mirando esos crecimientos no en un intervalo tan grande como este, no en un intervalo tan pequeño como este, sino en un intervalo infinitesimal, un intervalo de crecimiento que se aproxima a cero. De esta forma definimos la derivada de la función como un límite, como el límite de este cociente de incrementos que lo que nos está dando es la noción de a qué tasa está creciendo la variable dependiente por cada incremento de la variable independiente. Como hemos definido aquí, esa tasa de crecimiento la hacemos como el crecimiento que hay en la variable dependiente, como veis, f de x más j menos f de x es la variación, cuánto ha cambiado la variable dependiente partido por x más j menos x, que es cuánto ha cambiado la variable independiente. Bueno, pues cuando el cambio de la variable independiente lo hacemos tender a cero, lo que tenemos es este cambio en la variable independiente. Si hacemos que ese crecimiento de la variable independiente pasando de x a x más h, pues ese crecimiento se acerque a cero, estudiamos cuánto es el crecimiento de la función, para ver a qué tasa está creciendo la función justo en el punto x, ante incrementos infinitesimales a partir del punto x. Este concepto, el límite cuando h tiende a cero de esa tasa, que si hacemos x menos x, abajo nos quedaría la h y nos quedaría esta expresión, pues ese límite cuando el h tiende a cero es precisamente el concepto de derivada, que lo que nos está diciendo es en cada punto cuál es la tasa a la que está creciendo una función. Vamos a ver con un ejemplo cómo calcularíamos la derivada de una función, de esta función que tenéis aquí, f de x igual a x al cuadrado.
Bueno, para calcular esa derivada, la derivada de la función respecto de x, sería comprobar la tasa a la que crece la función en cada punto. Lo que tenemos que ver es el crecimiento que se produce en la función f de x más h menos f de x partido por el crecimiento de la variable independiente, que es x más h menos x más h menos x. Como la x y la x se va, pues nos queda simplemente esa h que tenemos ahí. Y calculamos el límite de esa tasa cuando la h tiende a 0, cuando el crecimiento de la variable independiente tiende a 0. Bueno, pues el límite cuando ese crecimiento tiende a 0, de esto de aquí arriba, de esta variación de la variable dependiente, pues será f de x más h, que es, la función es x al cuadrado, pues la f de x más h será x más h al cuadrado, menos x al cuadrado. Si hacemos el límite cuando esto tiende a 0, es 0 entre 0, es una indeterminación, la vamos a resolver, desarrollamos este binomio de aquí, nos queda x al cuadrado, cuadrado del primero, x al cuadrado, más cuadrado del segundo, h al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, 2xh, menos la x al cuadrado. Esta x con esta x se va y nos queda 2xh más h al cuadrado partido por h, el límite de esta expresión. Lo separamos en los dos sumandos, límite cuando h tiende a 0 de 2xh entre h, más el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado entre h. Este límite es 0 porque este h al cuadrado domina al de abajo, y este límite de aquí, cuando h tiende a 0, pues la h se va con la h y nos queda 2x. Por tanto, la derivada de la función x al cuadrado, la derivada de la función x al cuadrado será 2x. ¿A qué tasa crece esa función? Pues al doble de lo que crezca la variable independiente. Si calculamos los límites así construidos, si hacemos los límites para cualquier tipo de función, llegamos a lo que son las tablas de derivadas, que son la forma habitual en las fórmulas que usamos para calcular derivadas. Por ejemplo, la derivada de la función x elevado a p, pues será p por x elevado a p menos 1. Si x elevado a p es x al cuadrado, la derivada sería 2 por x elevado a 2 menos 1, 1, 2x. La derivada de la función x al cuadrado es 2x. Y de esta manera, pues podemos, calculando estos límites, se podrían obtener todas las derivadas, todas las reglas de derivación habituales en funciones de una variable. La derivada de logaritmo neperiano, que es 1 partido por x, la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x, la de a elevado a x, que es a elevado a x logaritmo neperiano de a, la derivada de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que es la del seno es el coseno, la de el coseno es menos el seno, la de la tangente es 1 partido de coseno al cuadrado o 1 más tangente al cuadrado. Y bueno, pues el resto de reglas, por ejemplo, el de la función compuesta que aplicamos siempre, la regla de la cadena, que lo que nos viene a decir es que cuando tenemos una función, la derivada de una función compuesta, lo que tenemos que hacer es aplicar la derivada de la función elemental, por ejemplo, con logaritmo neperiano de x, pues la derivada del logaritmo neperiano de una determinada función será, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x, pues será 1 partido por la función, y aplicando la regla de la cadena por la derivada de esa función. Y así podríamos calcular todas las derivadas que tengamos que hacer para funciones de una única variable independiente.